microarrays para el futuro de los fármacos y diagnóstico de patologías. El diagnóstico molecular es una terminación amplia que se refiere a la utilización de las técnicas de biología molecular para la detección de una variedad de enfermedades, tanto infecciosas, genéticas, neoplásicas o para identificación de individuos, que nos puede ayudar a conocer las bases moleculares de muchas patologías para el bien de la salud humana. Estas técnicas permiten establecer el diagnóstico de forma más rápida y segura, logrando establecer un pronóstico y aumentar la resistencia a la enfermedad. Actualmente se conocen muchas variantes para amplificar, detectar y cuantificar secuencias genéticas específicas de ácido desoxirribonucleico o ADN, ácido ribonucleico o ARN o proteínas. Dentro de estas existen los microarrays, que permiten un análisis genético molecular exhaustivo de un organismo. Esta técnica de microarrays se utiliza para realizar genotipado, análisis de expresión en las investigaciones de interacciones de proteínas con el ADN y en la medicina biomédica, en donde permite el diagnóstico de patógenos, estudiar posible resistencia a algunos antibióticos, mutaciones genéticas y estados patológicos, ya que cubren todo el genoma de un organismo. Por ende, al querer hacer un estudio específico, el microarray debe centrarse en genes relacionados con una determinada aplicación diagnóstica. En los objetivos, aprenderemos a conocer nuevos métodos para el diagnóstico molecular, en especial el de microarrays, y su importancia para la detección de diversas patologías y microorganismos. Aprenderemos también la relevancia del diagnóstico de arrays como una técnica flexible, de alta capacidad y de fácil adquisición. Queremos recalcar que el conocimiento de esta técnica es relevante en la formación de la carrera de química y farmacia, ya que nos permite la identificación de nuevos fármacos. También incluye pasos importantes en la farmacocinética, con la ayuda a una predicción a la respuesta terapéutica y a una optimización de esta. Uno de nuestros objetivos más importantes es conocer el análisis de microarrays como una ayuda futura a las terapias individuales de los pacientes, siendo esta un gran paso a la farmacia del futuro. ¿Qué es un microarray y cómo funciona? Los microarrays se basan en la capacidad de las moléculas complementarias de ADN de hibridar entre sí. Pequeñas cantidades de ADN correspondientes a diversos genes cuya expresión es lo que se quiere analizar. Los procesos de microarray. Primero, se hace la extracción de ARN. La elección de este paso depende del origen de la muestra. Para lograr obtener un resultado de alta calidad, la muestra debe estar altamente concentrada y pura. La cantidad de ARN debe ser de a lo menos 10 microgramos. Estas se depositan en una lámina de cristal y esto se hace por medio de robots de precisión, que con agujas se toman las moléculas de sus recipientes y se depositan en las coordenadas adecuadas. A estas muestras de ADN se les denomina dianas. Posteriormente pasa por una síntesis y marcado de ADN complementario, es decir, de las células que se quiere medir su expresión, se obtiene una muestra de ARN que se convertirá en ADN complementario mediante una transcriptasa reversa y se marcará con una molécula fluorescente que es un fluorocromo, una molécula que posteriormente emitirá luz al ser excitada mediante una luz láser adecuada. A esta muestra marcada se le denomina sonda y se enfrentará a las dianas del microarrays durante la hibridación. Este proceso se realiza sobre el chip de ADN y es la unión de las cadenas de ambas muestras por complementariedad. Cada molécula de ADN complementario marcada de la sonda se moverá por difusión hacia la diana que contenga su molécula complementaria para hibridarse con ella y quedarse fijada. Para que la mayoría de las cadenas complementarias hibriden, el microarray se lava y se procede a hacer una medición relativa de la cantidad de ADN de la sonda que ha quedado fijada en cada diana. Una vez se ha producido la hibridación del microarray, se lee con un escáner láser y se obtienen dos imágenes, una para cada fluorocromo usado, con puntos de luz cuyas intensidades variarán según el nivel de hibridación que se haya producido en cada diana. Esto es, para que emitan una coloración. Estas imágenes se procesan mediante un software que cuantifica la señal de cada diana para cada muestra
y elabora una base de datos que se analiza con técnicas estadísticas. Se elabora una imagen superpuesta de las dos en forma de pseudocolor. Lectura y cuantificación. Una de las imágenes se colorea en rojo y la otra en verde. De esta manera, los puntos amarillos tienen señal alta en las dos muestras en cantidad similar. Los puntos rojos o verdes indican que la expresión de este gen predomina en una de las muestras. Finalmente, este análisis se divide en dos partes. Análisis estadístico, que es para identificar y diferenciar los genes expresados en el experimento. En este proceso, hay que transformar las intensidades de las señales obtenidas en datos numéricos. También hay que considerar las dimensiones, su localización, la forma de cada punto analizado de la imagen y los parámetros estadísticos que pueden asociarse a ellos. Y la segunda parte del análisis es bioinformática, donde los genes identificados se asocian con algún proceso biológico o función molecular. Tipos de microarrays. Los microarrays de productos de PCR están formados por sondas sintetizadas previamente y depositadas en la superficie del microarray mediante un robot. En este tipo de arrays, cada spot representa un gen. Para la tecnología que emplea oligonucleótidos, estos, en lugar de ser depositados en el soporte mediante un robot, son sintetizados directamente sobre el soporte mediante una técnica denominada fotolitografía. Esta tecnología requiere una infraestructura muy sofisticada. Para detectar la expresión de un gen, se emplea una serie amplia de oligonucleótidos, alrededor de 30, por lo que estos microarrays contienen mucha más diana, lo que es factible porque la fotolitografía permite obtener mayores densidades. Los microarrays han dado un aporte para la identificación de genes involucrados en procesos patológicos, estudios de posibles polimorfismos, identificación de mutaciones asociados a distintas enfermedades y diagnóstico de tumores, como también en el desarrollo de fármacos. El análisis y diagnóstico de patologías se relaciona con la expresión genética de los pacientes y la identificación de patrones de expresión. Posee un impacto directo en el diagnóstico molecular del cáncer, de esta forma aumentando la capacidad de clasificar un tumor determinado. Así se dispondrá de mayor información acerca de la biología y el pronóstico del tumor. En las enfermedades infecciosas, los microarrays pueden emplearse en la detección simultánea de un amplio número de microorganismos, como bacterias, virus, parásitos, etc., teniendo una finalidad bastante amplia ya que abarca la comprensión biológica de los microorganismos, la resistencia de estos e identificación de variantes. También son una herramienta para el diagnóstico clínico de alergias, estudios de inmunogenicidad para el desarrollo de las vacunas. En la clínica del trasplante tienen gran relevancia por la capacidad de análisis de tejidos, ya que el éxito del trasplante de tejido radica en el manejo farmacológico adecuado e identificar a tiempo las señales de rechazo por parte del organismo receptor. Tienen un amplio uso en el estudio de enfermedades crónico-degenerativas, algunas con un trasfondo autoinmune, como en el caso de la esclerosis múltiple, en donde se comparan los perfiles de expresión entre el tejido cerebral con lesiones causadas por procesos inflamatorios agudos y el cerebro afectado por lesiones crónicas sin procesos inflamatorios. La técnica se puede utilizar en pacientes en la etapa prenatal y postnatal, ya que es útil para ver las deficiencias intelectuales, el trastorno espectro autistas o anormalidades congénitas. Las muestras prenatales para utilizar la técnica pueden ser contivos aminocitos, vellosidades y tejido fetal, mientras que las muestras postnatales es sangre periférica. En cuanto al desarrollo de fármacos, en esta área es un beneficio las herramientas genómicas como los microarrays, ya que permiten hacer el análisis de gran cantidad de muestras simultáneamente, realizando una comparación de la expresión genética de un paciente antes y después de recibir un fármaco. Serán visibles las diferencias que existen como una prueba de que los pacientes respondedores tienen un patrón característico frente a los que no responden al tratamiento.
se podría predecir que los pacientes tendrán efecto ante un fármaco y cuáles no, y en qué dosis hace su efecto cada paciente, logrando individualizar y ajustar la dosis necesaria. De esta forma se puede analizar y estudiar la eficacia de los fármacos. También se puede identificar la localización de posibles dianas terapéuticas y los efectos toxicológicos que se asocian, descubrimiento de compuestos terapéuticos en procesos fisiológicos como la respuesta inmune, procesos inflamatorios e infecciones. Por lo tanto, los microarrays tienen un uso en ensayos de toxicidad, de seguridad y de efectividad de los fármacos. Microarrays tienen ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas tenemos que analizar DNA de cualquier tejido, detectar anormalidades citogenéticamente no detectadas, poder concentrar el estudio en áreas de interés, mejor definición y caracterización de anormalidades, y tienen interfaz con datos del genoma y otras bases de datos. Y dentro de las limitaciones tenemos que no detecta patologías con rearreglos balanceados, es decir, las translocaciones, el mecanismo del desbalance no se puede determinar, las tetraploidías o poliploidías difíciles de detectar, la variación en el número de copias que no aparezcan en la plataforma no se pueden evidenciar, y por último no podemos evidenciar duplicaciones ni deleciones bajo el nivel de detección.